Muy bien, en los controles Gabriel Ezequiel García Gómez, el crédito de Pablo Nogués en Malvinas Argentinas. Estamos aquí como siempre y ahora tenemos que presentar la columna de economía a cargo de Matías Méndez, economista, a quien le doy las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Matías? Buenas noches, Marce, ¿cómo estás? Gracias de vuelta por la invitación. Hoy vamos a hablar de morosidad, de la situación del crédito actual en la Argentina, la situación del crédito general actual en la Argentina. Como se imaginarán, estamos atravesando una tasa bastante alta, un 12,7 en el sistema bancario, es la tasa de morosidad, la última publicada, pero si nos extendemos a otros sectores no estrictamente financieros, la tasa aumenta a 33,5%. Pero, ¿qué es la tasa de morosidad? Piénsenlo así. Tenemos un sistema de créditos, un acreedor, puede ser un banco, puede ser una casa de electrodomésticos, que ofrece un crédito, otorga, imagínense, 100 créditos, 12 de ellos cuentan con un atraso en el pago. Estamos hablando de una situación irregular, 12 de los 100, tenemos una tasa del 12%. Bueno, esa es la tasa actual a nivel nacional en el sistema financiero tradicional. Pero si vamos de vuelta al sistema no tradicional, estamos hablando de una tasa mucho más alta. Y si nos vamos a sectores, pueden ser jóvenes que también tienen acceso a una masividad de acreedores, billeteras virtuales, decíamos, ¿no? Entidades no financieras, sistemas de crédito, microcréditos que no están del todo regulado. Estamos hablando de que la tasa puede aumentar hasta un 50%. La verdad que es una tasa altísima y claramente tiene que ver con el problema general que estamos teniendo en cuanto a los ingresos, ¿no? Las personas no llegan a fin de mes y lamentablemente utilizan el crédito como herramienta para llegar a fin de mes. Entonces, esto es un grave problema porque uno no está en contra absolutamente del sistema de crédito, de tener un sólido sistema de crédito, porque la realidad es que funciona en el caso de emprendedores, en el caso de comerciantes, empresarios, ¿no?, que tuvieron éxito. Muy probablemente inicialmente arrancaron solicitando un crédito, ¿no?, teniendo la posibilidad de financiarse. Yo doy clases de educación financiera, 3 meses, un mes entero es sobre emprendedurismo, sobre finanzas para emprendedores, análisis de costos, análisis de rentabilidad. Y una parte importante dentro de las finanzas para emprendedores es el financiamiento, el fondeo. Y tener la posibilidad de financiarse a tasas razonables en el mercado es una gran oportunidad. Lamentablemente, en el año 2024, a principios del año 2024, se desreguló las tasas de interés, el sistema de crédito, con lo cual tenemos tasas bastante altas, lo que también atenta contra la regularidad en el pago. Pero me gustaría darles algunos tips, algunos consejos para evitar esta situación. Tenemos que tener en cuenta el ingreso, la relación cuota-ingreso si voy a sacar un crédito. Tenemos que tener en cuenta la estabilidad de mis ingresos. No es lo mismo un comerciante que se dedique a el rubro de heladerías y considere su ingreso normal y habitual de diciembre, que claramente por estacionalidad va a tener un ingreso mayor. Entonces ahí quizás representa un 5% de el pago de la cuota, pero quizá en el resto del año ese aumento, esa tasa aumente, ¿no?, y se vaya a un 10 o implica un 10, un 15% del costo del peso respecto de su ingreso. Entonces hay que tener en cuenta el ingreso futuro, hay que tener en cuenta la relación cuota-ingreso, hay que tener en cuenta las tasas. Y las tasas, atención ahí, hay un concepto que quiero que lo introduzcan a la hora de tomar un crédito, que es el costo financiero total, que es el costo real de un crédito. A la tasa nominal anual se incluye, que es la que informan los bancos, ¿no?, la tasa nominal anual, que hoy está entre el 70 y 80% promedio, pero a eso le tenemos que incluir gastos de otorgamiento, gastos administrativos, seguros, lo que eleva claramente el costo de financiarse.
y a eso se llama el costo financiero total, que hoy en día ronda el 130, 150 y a veces más. La verdad que estamos hablando de un aumento considerable respecto a la TNA, la tasa nominal anual. Entonces, tener en cuenta eso a la hora de tomar un crédito es muy importante. El último publicado, les decía, en el sistema financiero 12,7, pero venimos de 19 meses de aumento sostenido de la tasa de morosidad. Y esto se debe fundamentalmente a la situación del ingreso, como les decía, la informalidad laboral, ¿no? La imposibilidad de llegar a fin de mes. Tenemos que tener en cuenta que también tenemos un aumento del desempleo, de empresas que cierran, ¿no? Comercios, la verdad, todo lo que ya claramente se viene mostrando en el noticiero y vemos y palpamos en la realidad. Entonces hay que tener muy en cuenta a la hora de tomar un crédito todas estas cuestiones para no caer en el incumplimiento. Y una última cosa que me gustaría remarcar, que me gustaría decirles a todos ustedes, más allá de las advertencias y estos tips, que no quiero que lo vean como una cuestión de desmotivación o desmoralizarlos, sino más bien al revés, motivarlos a que tengan educación financiera. Si ustedes quizás en ese momento de apremio, de tener una merma de ingresos, hubiesen contado con un fondo de emergencia, un fondo de reserva para enfrentar contingencias, enfrentar momentos de vaca flaca, quizás no iban a salir desesperadamente a solicitar un crédito, no analizando las tasas, no analizando el costo, porque sencillamente uno podía meter mano a ese fondo de contingencia, a ese fondo de reserva. Claramente, como siempre digo, la educación financiera es integral, abarca no solo este segundo mes que se los planteé, ¿no? Emprendedurismo, finanzas para emprendedores, incorporar ingresos adicionales, sino también las finanzas personales, entender la importancia de regular, de entender los gastos, de regular esos gastos hormigas que por ahí no tienen ningún sentido, y establecer una estrategia de ahorro que hablábamos la semana pasada, ¿no? Estrategia de ahorro, ser disciplinado, contar con ese fondo de emergencia, y eso me impide acceder a un crédito sin presupuestarlo, sin planificarlo, ¿no? Que eso es lo que en definitiva termina afectando enormemente las finanzas personales. Muchísimas gracias, Matías, te agradecemos mucho por esta columna de economía y alertar a la gente es tan importante en estos momentos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos, Marcio, buenas noches a todos. Muy bien, vamos a un corte y luego retornamos con más noticias de la región y se viene Cecilia Russo con